Algoritmos de administración de memoria en sistemas operativos recientes. Para poder tener una idea de cómo funciona la administración de la memoria en los sistemas operativos recientes, lo primero que debemos entender es que en lo que eran las versiones anteriores de la administración de memoria, de hecho se quedaba muy fragmentada la memoria, se utilizaban algunos espacios nada más. Cuando se liberaban los recursos, porque ya un proyecto no funcionara como tal, se perdía la compactación de la memoria y tenía que hacerse una reubicación de programas para poder compactar y lograr otra vez tener unificada la memoria para lograr un programa más apropiado, más compacto, un manejo más eficiente de los recursos de la memoria. Imaginen ustedes que tenemos una distribución de memoria como la que se muestra en la gráfica, en donde tenemos ocupados en cada uno de estas partes, en estos sistemas operativos que nos marca aquí. Tenemos ocupada áreas de la memoria de cierto modo, pero al final de cuentas, cuando por ejemplo empiezo a ejecutar el programa A, el B, el C, pero de pronto ya terminó el A, pues tengo que liberarlo y se queda. Y vean cómo se van formando como bloques que no van a ser utilizados correctamente, porque son muy pequeños, porque son, o algunos que son muy grandes, como aquí donde está el A, y que tengo que subdividirlos, seccionarlos para poderlo hacer. Eso es por asignación de memoria. Si se espera que la mayoría de los procesos crezcan a medida que se ejecutan, entonces probablemente sea conveniente asignar un poco de memoria adicional cada vez que se intercambia o se mueve un proceso para reducir la sobrecarga asociada, ¿sí?, a lo que es la forma de trabajo. Entonces, sí, no obstante, al intercambiar procesos al disco, se debe intercambiar solo la memoria que se encuentra en uso. Es un desperdicio intercambiar también toda la memoria adicional. O sea, solo debemos trabajar lo que estamos usando. Entonces, si analizamos este gráfico de aquí, tenemos espacio. Tenemos asignado, por ejemplo, a la tarea A un espacio para crecer, por si aquí requiere guardar más información de la que se va generando por medio de estos cálculos que se llevaron aquí, entonces la tenga donde guardarla. Lo mismo en B y demás. Espacios que permiten crecer el tamaño de las particiones. Pero de pronto vamos a tener otra vez espacio que se va a ir liberando, que se tiene que liberar porque ya no vamos a estar utilizando esa información. La administración de la memoria libre, la administración de la memoria con mapas de bits. Con un mapa de bits, la memoria se divide en unidades de asignación tan pequeños como unas cuantas palabras o tan grandes como varios kilobytes. Para cada unidad de asignación hay bits correspondientes a un mapa de bits, que es ceros si la unidad está libre, unos si la unidad está ocupada. Lo que podríamos manejar como variable bandera, que me permite decir si un bloque está libre o ocupado. Así podemos buscar intercambios de algún modo para poder ejecutar un programa, de tal manera que podamos ir cargando en cada uno de los lugares, en cada una de las áreas, alguna porción de ese programa para poderlo desarrollar, ¿sí? Y entonces se crea una lista de enlaces para poder desarrollar el programa. Por ejemplo, si empezamos con este bloque que me dice P05 y luego me manda al H53 y luego me dice P86, P14, esto quiere decir que la distribución del proyecto, del programa, está aleatoria por toda la unidad. Pero yo tengo que leerlo para ejecutarlo como si estuviera uno al lado del otro, cuando realmente eso no es cierto. O sea, está ubicado al principio, en medio, al final de la memoria, porque así están los bloques libres distribuidos. Y entonces lo que necesitamos es formar como una cadena, como lo marca aquí,
como una cadena, porque este tiene aquí un apuntador que le marca H, aquí hay un apuntador que le marca P, aquí hay un apuntador que le marca P, etc. Y entonces va acomodando todos los datos dentro de la memoria que se encuentra disponible. Ahora, recuerden ustedes que en los sistemas operativos tradicionales, para poder ser ejecutado el programa tenían que cargarse completamente, o sea, todo el programa completo. Ya con los nuevos sistemas operativos recientes, lo que hace es que subdivide el programa en varios programitas más pequeños que se les llaman, ¿sí? Pueden ser páginas o segmentos, dependiendo de si son unidades lógicas funcionales, entonces completas son los segmentos. Si son páginas, si son pedazos de código, nada más que respetan una extensión y siguen el siguiente y que se manejan de manera secuencial, entonces estamos hablando de paginación, ¿sí? Entonces podemos hablar de segmentación o de paginación. La administración de la memoria con listas ligadas. ¿Sí? Otra manera de llevar el registro de la memoria es mantener listas de segmentos en memorias asignadas y libres, en donde un segmento contiene un proceso y es hueco hacia otro proceso, o sea, dos o más procesos. La lista de segmentos se mantiene ordenada por direcciones, o sea, en orden de menor a mayor, por ejemplo, para lograr a las mayores el ordenamiento apropiado de la dirección. Al ordenar de esta manera, tenemos entonces la ventaja que cuando termina un proceso, se intercambia el proceso para actualizar la lista y esto es más simple. Y se provoca que haya un intercambio para un avance mayor, para que sea más eficiente el uso de la memoria. Estos procesos de intercambio de fragmentos de un programa en la memoria se llama de dos maneras. Cuando son unidades lógicas completas, funcionales, directas, que tienen un principio y un fin, entonces se conocen como segmentos de un programa. Cuando no tienen esa estructura, sino que son una lista de estructuras lógicas que se van a ejecutar, pero que no tienen el principio y el fin completo, sino que están, vamos a decir, dentro de otros procesos. Entonces se llama paginación, ¿sí? Porque vamos a decir, la paginación va a subdividir el programa en un cierto número de líneas de código que caben en los tamaños de las páginas de las computadoras. Mientras que el segmento, sí, también lo divide el programa, pero no en fragmentos específicos de programación, sino en forma, vamos a decir, mucho más eficiente. Me permite cargar programas completos, subprogramas completos, dejando la estructura del programa para que cuando termine de ejecutar los subprogramas, ya se quedó ejecutado el programa completo. Antes, aquí por ejemplo, si empezamos a analizar esto y me dice A, X, 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 A, y entonces estamos viendo que cada uno de estos se transforman en otros, muy distinto, pero con este bloque libre. Ahora, ¿por qué es eso? Pues simplemente porque tenemos la ejecución de un proyecto utilizando los recursos necesarios para ir generando el avance en la ejecución de esos proyectos. El primer ajuste, que ya lo platicamos, es aquel en el cual vamos a asignar la tarea en el primer bloque de memoria que quepa, no importa el orden. No es tan eficiente. El siguiente, vamos a decir, el algoritmo de primer ajuste decía, entonces va a ir metiendo en forma secuencial, uno por uno, al sistema, el que le corresponde, vamos a decir,
en el desarrollo del proyecto. En el desarrollo más bien aquí de la asignación de la memoria, que es el proyecto que tendríamos que llevar dentro del sistema operativo. Acuérdense que el sistema operativo ve un programa como si fuera un proyecto en ejecución y que tiene que estarlo subdividiendo en partes para que pueda hacer uso eficiente de la memoria. La memoria no la podemos tener todo en bloque porque ya en la actualidad hay programas demasiado extensos. Entonces lo que hace el sistema operativo es que subdivide ese programa en partes. Si las partes son de un mismo tamaño específico y no son unidades lógicas programables, entonces estamos hablando de una subdivisión en páginas. Las páginas son segmentos específicos de programación que se van a ir ejecutando una tras otra para ejecutar todo el proyecto. Mientras que si estamos hablando de que subdivide el proyecto en unidades lógicas programables, en donde se corta, donde se tiene un inicio y un fin, el almacenamiento en variables y demás, estamos hablando de una segmentación, ¿sí? Esa es la parte que nos explica la segmentación precisamente. El primer ajuste decíamos que asigna el proyecto, el programa, la tarea, en el primer bloque de memoria en donde quepa. El mejor ajuste lo que hace es que reubica esas asignaciones o estos bloques de memoria, los ordena en orden ascendente de menor a mayor, para que cuando yo agarre la lista de tareas, así como van apareciendo, las vaya poniendo una tras otra en el bloque que corresponda, en el bloque ordenado de bloques de memoria, para que yo pueda asignar esas tareas y que puedan ser llevadas a cabo con una eficiencia mucho mayor. Obviamente el mejor ajuste provoca que haya menos desperdicio, ¿sí? Y entre muchas otras cosas, ¿ok? Ahora, ¿qué sería el peor ajuste? Pues lo contrario, cuando agarro los bloques de memoria de mayor a menor y voy asignando los bloques de memoria. Ahora, ¿para qué se puede utilizar esto que se llama peor ajuste? Pues, por ejemplo, si yo estoy ejecutando y me está generando muchos errores porque esté tratando de ver cómo funciona ese bloque de una manera más eficiente, entonces resulta que si yo lo ordeno de mayor a menor, voy a estar asignando las tareas al primero que quepa o revisando una por una hasta que encuentre el que tenga el desperdicio mayor para generar esa ejecución en peor ajuste. Otro sistema de asignación de bloques es para la ejecución, obviamente, es lo que se conoce como ajuste rápido. Ese ajuste rápido, ¿sí? Son listas separadas de los tamaños. De hecho, una forma de trabajar normalmente es trabajar o subdividir un proyecto en varios subproyectos para que estos puedan ser ejecutados de manera independiente. Entonces, un sistema operativo va a tratar de ejecutarlos lo más rápido posible y entonces va a buscar que se haga esa forma de ejecutarse, aunque no sea secuencial, sino que se vayan ejecutando de acuerdo a cómo los va solicitando el programa. Existen dos algoritmos que hacen eso. El algoritmo de paginación por demanda se conoce, y el algoritmo de segmentación, también segmentación por demanda. Uno de los métodos que se utilizan mucho en la actualidad para los sistemas operativos en una computadora, cuando tenemos la necesidad de trabajar un sistema operativo en particular, es precisamente lo que se conoce como memoria virtual. Esto es, la memoria virtual se puede utilizar de dos maneras. La primera es para, vamos a decir, para intercambiar las páginas o segmentos que va a estar utilizando el sistema con el procesador para ejecutar los procesos. La otra es utilizar la memoria virtual, ¿sí?, para cargar sistemas operativos virtualizados, o sea, no en memoria real, sino en memoria virtual. Esto es, puedo tener otro tipo de sistema operativo cargado en la máquina que a lo mejor lo requiero para ejecutar un programa en particular. Por ejemplo, a lo mejor tengo un controlador de un escáner para Windows 2007
y resulta que yo quiero tener mi sistema operativo actualizado hacia Windows 2010. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero la más sencilla, la más rápida, la más eficiente, es que simplemente agarro la parte básica del sistema, lo que es la zona de intercambio de memoria, y el sistema operativo lo que hace es utilizar esa memoria para intercambiar información y ejecutar o mandar a ejecutar los procesos. Entonces estoy tomando una parte de almacenamiento de un disco duro, convirtiéndolo en una especie de memoria RAM administrada por el sistema operativo para que aumente la capacidad de intercambio de los sistemas. Paginación. ¿Qué es la paginación? La mayor parte de los sistemas de memoria virtual utilizan la técnica llamada paginación. Esto es, la mayor parte de los sistemas virtualizados. En cualquier computadora, los programas hacen referencia al conjunto de direcciones de memoria. Cuando un programa ejecuta una instrucción como move reg 1000, esto es, mueve el registro, o sea, mueve lo que tengas al registro 1000. Esto es un mnemotécnico que se utiliza en un lenguaje de programación que se llama ensamblador, que es un lenguaje de no de tan alto nivel, de un nivel más o menos bajo, ¿sí? Pero muy cercano al lenguaje de máquina precisamente. Ok, entonces la interpretación de estas estructuras se hace directamente por el sistema operativo para su ejecución. Si nosotros vemos el CPU, vamos a tener una memoria y un controlador, por ejemplo, de disco. Este controlador me permite poder meter información hacia acá, hacia el CPU, pero no puede comunicarse directamente por el CPU. Este controlador de disco se va a comunicar directamente con memoria principal para que en la memoria principal se cargue el programa o proceso, el archivo que se tiene aquí, y acá se transforme directamente en un programa o un proceso para que sea ejecutado por el procesador. ¿Sí? No tiene un acceso directo, no hay forma de que tenga un acceso directo. Así tenemos, por ejemplo, la MMU, dirección física de memoria, que son formas de direcciones virtuales de memoria para poder ejecutar los procesos. Bien. Estas direcciones generadas por el programa se conocen como direcciones virtuales y forman el espacio de direcciones virtuales. En las computadoras son sin memoria virtual, o sea, sin memoria de intercambio, la dirección física se coloca directamente en el bus de memoria y puede que se lea o se utiliza, más bien, o se escriba palabras de memoria física con la misma dirección. Cuando se utiliza una memoria virtual, las direcciones virtuales no van directamente a la memoria. En vez de ello, van a una manejador, una unidad manejadora de memoria que se llama MMU, y que es precisamente quien asigna los recursos para la ejecución de los procesos. El espacio de direcciones virtuales se divide en unidades de tamaño fijo llamadas páginas. Las unidades correspondientes en la memoria física se les llama marcos de página. El marco de página es el área de memoria en donde se va a almacenar una página del programa. ¿Sí? Ese es el orden. Las páginas y los marcos de página por lo general son de un mismo tamaño. En este ejemplo, ¿sí? Vamos a utilizar un programita que tiene una 4KB como parte de la clasificación del sistema que vamos a utilizar. Pero en sistemas reales se ha utilizado tamaños de páginas desde 512 hasta 512 bytes
hasta 64 KB. Con 64 KB de espacio de direccionamiento virtual y 32 KB de memoria física, se obtiene lo que son las 16 páginas virtuales y 18 marcos de página, ¿sí? Y las transferencias entre la RAM y el disco siempre son páginas completas. Eso sí, o sea, siempre que se haga intercambio va a ser por páginas completas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nosotros analizamos esta situación, vamos a suponer que tenemos todo este listado. Aquí tenemos los marcos de página y aquí tenemos las páginas de un programa, por decir algo, o espacios virtuales. ¿Qué pasa? Pues que vamos a tener que estar cargando directamente acá para poder ejecutar el proceso. Esto lo vamos a ver muy directamente con algunos ejercicios en Excel para que podamos aplicar todo este rollo. Las tablas de páginas, en una implementación simple, las asociaciones de dirección virtuales a direcciones físicas que pueden resumir en las siguientes. La dirección virtual se divide en un número de páginas virtuales, o sea, bits de mayor a menor orden. Y en desplazamiento, los bits de menor orden, ¿sí? se pueden mover en la memoria directamente. Esto es cambiarlos de cola de impresión, de cola de cola de prioridad para poderlo imprimir, para poderlo ejecutar, para poderlo procesar dentro del procesador. Bueno, la estructura de entrada en la tabla de páginas, el tamaño varía de una computadora a otra, pero normalmente se trabajan 32 bits o se trabajaban. En la actualidad ya se están migrando la mayoría de los sistemas a 64 bits. Esto es para que las microoperaciones dentro del procesador tengan una longitud específica, como puede ser 32 o 64 bits. Bueno, cada vez que yo voy a utilizar un bloque de memoria, sea cual sea, tengo que identificar los marcos de página, tengo que identificar el número del marco, las protecciones, las referencias, lo que es la presente, si está presente o ausente algún proceso en ejecución. Y así tenemos que ir modificando el uso, por ejemplo, de memoria de intercambio o modificando los espacios de memoria. ¿Se puede llevar la fragmentación? Sí, porque si este se libera, va a quedar un fragmento aquí que si lo uniera acá, queda mucho mejor. Cuando se tienen procesos largos, sí se recomienda llevar a cabo un proceso de reordenamiento de bloques para que sea más eficiente el uso de la memoria. Yo en lo personal hay algo que se llama fragmentación y algunas personas les gusta desfragmentar sus discos. A mí en lo personal no me gusta porque es una forma de copiado y pegado, y si yo tengo un virus por ahí latente, normalmente las acciones de copiar y pegar liberan o destapan esos virus y los dejan como parte del sistema. Bueno, un arreglo más sofisticado, por ejemplo, que nos lleva a la ejecución de este proyecto o de esta forma de administrar la memoria, es cuando tenemos que modificar y reflexionar sobre los registros, las páginas, ¿sí? La forma en que está dividido el programa, y que tenemos que modificar para poner toda la memoria junta y no dejar espacios libres. Acuérdense ustedes que cuando tenemos los espacios libres, ya sea en puertos en la computadora, ya sea en memoria, pues es mucho más fácil que un virus llegue y actúe sobre la misma máquina. Por eso es importante que tratemos de que siempre la máquina vaya ejecutando los programas de tal modo que no vaya dejando espacios libres o que sean muy pequeños, para que no haya forma de que un sistema maligno se instale como un virus dentro de la memoria. Los sistemas más virulentos que hay son los que se instalan en la propia memoria RAM
¿sí? Esencialmente en lo que es el sector de arranque de la memoria, la forma en que se divide o se subdivide la memoria, ¿sí? y que está ubicada precisamente en esa parte. Finalmente, el último bit permite deshabilitar el uso de la caché para la página. Esto es, marca la página como que está ocupado ese caché y no permite otro intercambio, ni permite la sobreescritura, ¿sí? Ese es un factor de protección, pero también eso puede provocar un problema si no está bien estructurado esto, porque si no se tiene ese bit de cierre, ¿sí? Ese bit de paridad que se le llama o bit de cierre, si se pierde ese bit, casi se puede perder la información completa, porque no va a reconocer como que ya terminó el programa, va a seguir en espera de que un proceso llegue o que llegue una parte del proceso para seguir ejecutándose, cuando realmente el proceso ya se terminó. Si el sistema operativo está operando en un ciclo, ¿sí? Vamos a decir de espera, que se conoce como hermético, porque requiere información que el usuario le dé al sistema para seguir operando, o sea, información de entrada y salida que no está en memoria principal, que el usuario tiene que proporcionar desde una tecla, que el usuario tiene que proporcionar desde una USB. Esto va a provocar que el sistema se mantenga en espera de esa información, entonces se detenga la ejecución del procesador y la memoria, los intercambios, y esto hace muy lento el sistema. Por eso los sistemas interactivos con el usuario son muy lentos y muy ineficientes para el uso de los recursos. La aceleración de la paginación. En cualquier sistema de paginación hay que abordar dos cuestiones principales. Uno, la asociación de una dirección virtual a una dirección física que debe ser rápida. Y dos, si el espacio de direcciones virtuales es muy grande, la tabla de paginación será grande. Ahora, hay veces en memorias de intercambio que tenemos que cuidar que tengamos una tabla de asignación grande para que en un momento dado no se me sature, porque si yo la tengo pequeñita, esta memoria que va a poder estar siendo utilizada no va a permitir, primero, la ejecución de proyectos o de programas grandes. Segundo, el intercambio va a ser mucho el estar, imagínense que tienen un programa muy grande y la página muy pequeña, entonces va a tener que cambiar muchísimas líneas de programación una tras otra para poder lograr la ejecución del programa. Necesitamos que la paginación la lleve a cabo con un tamaño apropiado para el tamaño de los programas. No podemos definir un tamaño exacto, eso no hay una receta. Se tiene que verificar cada vez que se empiezan a ejecutar los programas, ver de qué tamaño son e ir ajustando las páginas al tamaño de estos procesos. Vamos a decir que a lo mejor un proceso se tiene que dividir en 10 páginas, está bien, pero imagínense que por el tamaño pequeñito de las páginas, ¿sí? Porque se defina muy pequeñito el tamaño de las páginas, entonces se tengan que cargar 50 páginas en lugar de 10. Pues es una cantidad de intercambio de información muy alta que al final de cuentas va a provocar deficiencia para la utilización de la memoria. Los buffers de traducción adelantada se les llama porque los buffers normalmente son áreas de intercambio de información que permiten trasladar información de un lugar a otro y se conocen como buffers porque son amortiguadores del flujo de información en los sistemas operativos. ¿Sí? Esa es la función principal de un buffer y se conoce como de traducción adelantada porque se anticipa a lo que el proyecto va a solicitar al procesador y carga páginas que van a ser utilizadas porque ya tiene un análisis de una secuencia de páginas para que se ejecute el proceso o el programa de una manera más eficiente. Así tenemos entonces que esto que vemos aquí, la representación, es cómo guarda la información el sistema operativo. Esto es una tabla de bloques de memoria, ¿sí? En donde vamos a tener precisamente los bloques con un identificador específico para validarlos si está correcto o no. Las páginas virtuales, que son las páginas que se pueden utilizar para intercambio,
si hubo una modificación o no. ¿Para qué quiero cargar una página que no sufrió ninguna modificación? No tiene ningún sentido. Solo voy a cargar las páginas que sufren modificaciones, normalmente. O sea, imaginen ustedes que estoy ejecutando estos procesos y que de pronto me encuentro con que aquí sí hubo una modificación y acá no. ¿Necesito volver a cargar esta página o retenerla? No la necesito. Entonces tengo que marcarla para que el sistema en un momento dado ya sepa que además de estas, además de la ejecución y modificación, o sea, aquí está en ejecución, pero aquí provocó una modificación y aquí no. Este no tiene caso cargarlo porque no se modificó. Es lo mismo que tengo en memoria. No lo voy a recargar, no lo voy a almacenar, no lo voy a guardar. Los que sí tengo que almacenar, guardar, recargar cuando sea necesario son los que sufren modificaciones, porque esos durante el proceso cambiaron su contenido. Entonces tengo que cuidar. Por ejemplo, aquellos que dependen de variables que reciben información de cálculos internos de sí mismo, en el mismo proceso, un cálculo de algo, entonces ese sí tengo que volverlo a recargar, guardarlo para que no se pierda esa información, porque si no la información se va a perder. Ahora, las áreas en donde se guarda la información paginada, estas son las páginas del programa. Esta es la forma en que se van a ejecutar. Y esto que está aquí, pues son precisamente los... lo que me dice si sí se modificó o no. ¿Para qué? Para que no se esté dando tanto intercambio de información en memoria. Se conservan aquellos que no se modificaron, ahí se dejan, mientras que los que sí se modificaron se guardan para que esa memoria esté libre, disponible siempre para que pueda ser ejecutado. Y esto donde se guarda toda esta información se llaman marcos de página precisamente. Ahí se guarda cada una de las páginas con sus características. La administración entonces de los bloques de memoria, de la tabla de bloques de memoria, nos lleva precisamente a lo que se conoce como fallo suave, que ocurre cuando una página referenciada no está en esa tabla. Entonces tengo que asociarla, y si esa tabla está ocupada porque tenga todos los espacios de la tabla libre, entonces ya no voy a poder localizar esa otra parte de la información, y eso se le conoce como fallo suave. Ahora, la otra es cuando se provoca, cuando un fallo suave requiere, por ejemplo, 10 o 20 instrucciones de máquina, y se puede completar con unos cuantos, en unos cuantos nanosegundos. Por ejemplo, un fallo duro. Entonces, ese fallo duro, ¿sí?, ocurre cuando la misma página no está en memoria, ¿sí?, y entonces tiene que ser recargada del sistema. Entonces se genera una interrupción mucho más prolongada. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Que se reduzcan pocas interrupciones por ese fallo. Se dice que el número de interrupciones es el costo más grande de cómputo durante la ejecución de procesos, precisamente. Las tablas de páginas para memorias extensas, el secreto es el método de la tabla de páginas multinivel, y este permite evitar y mantenerlas en memoria por tiempo, y en especial aquellas que no se necesitan. Por ejemplo, suponga que un proceso necesita 12 megabytes. Los 4 megabytes inferiores, ¿sí?, de memoria para el texto del programa, los siguientes 4 megabytes para los datos, y los otros 4 megabytes para lo que es las partes superiores del programa, una pila, por ejemplo, en donde va a guardar información. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, no va a ejecutar los 12 pasos de un golpe, los 12 megabytes de un golpe, sino que va a cargar primero los primeros 4, valga la redundancia, después los siguientes 4 y luego los otros 4. ¿Sí? Bueno, la entrada que se localiza al indexar esta tabla empieza con una dirección base. Recuerden que la dirección base
Es la dirección en donde empieza ese marco de página donde se va a guardar la página del programa y de ahí va a empezar la ejecución de los mismos. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que sería la tabla de páginas, que es un programa que está subdividido en pedazos y el tamaño de cada uno de los marcos de página, ¿sí? Está indicado aquí en los números. Y ahí vamos, esta por ejemplo me dice que tiene una dirección base 1023. Va a ir desde aquí hasta acá a 1023 y va a ir asignando ciertos bloques. Esto que está aquí, que son instrucciones del programa, son precisamente las tablas en donde se va a guardar la información de acuerdo a cómo se va a ir ejecutando el programa. El programa se subdivide en páginas y se carga en memoria en marcos de página. Hay un error muy común en los usuarios, en los sistemas operativos, que consideran que el programa se subdivide en páginas. Está bien, eso es correcto, pero lo que dicen es que la memoria se subdivide en páginas. Eso es incorrecto. La memoria no se subdivide en páginas, la memoria se subdivide en marcos de página. Lo que guardan más bien lo que se subdivide en páginas es el programa, y esas páginas se cargan a los marcos de página para su ejecución. Bueno, voy a adelantar un poquito porque quiero ya generar un ejercicio. Los algoritmos de reemplazo de páginas son aquellos que tienes un cierto número de páginas disponibles y en las cuales vas a ejecutar todos tus proyectos. Pero para esto tienes que tener la lista de páginas que vas a ocupar para ejecutar un proceso. Y vamos a tener que aplicar algoritmos para ver cuál es el proceso más simple para que puedan, o más eficiente, más que más simple, más eficiente para que se puedan llevar a cabo estos procesos. El algoritmo de reemplazo de páginas más óptimo entonces te lleva a reducir el número de interrupciones en el sistema. Así vamos a encontrar varios algoritmos. El algoritmo, los algoritmos que vamos a estar utilizando para esto son, por ejemplo, el FIFO, el FILO, el MRU, el LRU, ¿sí? El MFU, el LFU. ¿Esto qué significa? Todas estas siglas que estoy mencionando. Las siglas que estoy mencionando, por ejemplo, es por ejemplo aquí el NRU, no recientemente utilizado, o LRU, por las siglas en inglés, que es Less Recent Utility. Esto es menos recientemente utilizado. Bueno, esos son algoritmos que van a estarse ejecutando y que van a ser más o menos eficientes dependiendo de los bloques de tarea que van a ser utilizados para tal efecto. Existen varios casos en los que podemos utilizar. De hecho, vamos a analizar 6 casos. Aquí dice 4, pero vamos a analizar 6. Vamos a analizar el FIFO, vamos a analizar el FILO, vamos a analizar el LRU, vamos a analizar el MRU. El FIFO, First Input, First Output, primero en entrar, primero en salir. FILO, First Input, Last Output, primero en entrar, último en salir. MRU, More Recent Utility, más recientemente utilizado. LRU, Less Recent Utility, menos recientemente utilizado. MFU, More Frequency Utility, menos frecuentemente utilizado. Y LFU, Less Frequency Utility, menos frecuentemente utilizado. Son los algoritmos que tenemos que analizar.